100 cartas sobre la oración interior. Por Henry Caffarel. Carta número 100. El reposo de Dios. Ese día nos encontraremos introducidos en la comunión de amor del Padre y del Hijo, esa fiesta eterna de la que el Espíritu es el cantor y el testigo, en el cielo y en la tierra. ¿Te desconcierta sentirte inclinado al reposo durante la oración cuando, hasta este momento, tenías la sensación de una intensa actividad del espíritu y del corazón? ¿No será que me tienta la pereza?, me preguntas. ¿No tendrás, como tantos de nuestros contemporáneos, una pobre apreciación del reposo reservando toda tu estima a la acción? Es verdad que hay que distinguir. Hay reposo y reposo. Pero es un gran error sospechar a priori de todo reposo. Si ciertos reposos no son más que comodidad, indolencia, hay otros dignos de estima, y son aquellos que están encaminados a la recuperación de las fuerzas para actuar mejor. Y hay reposos todavía más nobles. Lee la epístola a los Hebreos. Nos enseña una buena noticia, que es una promesa, la promesa de entrar en el reposo de Dios, reservado al pueblo de Dios, y por tanto a cada uno de sus miembros. Y el autor de la epístola concluye: esfuércense por entrar en ese reposo. La expresión, reposo de Dios, es antigua. Designa en la Biblia, la tierra prometida, entrar en ella es acceder al reposo de Dios. Pero la tierra prometida no era más que una imagen, muy imperfecta, del verdadero reposo de Dios al que somos convidados, el cielo. Este, además, como la tierra prometida, es objeto de una difícil conquista. ¿Quiere eso decir reposo, el reposo que habría que renunciar a encontrar el de Dios, antes de entrar en la patria definitiva? No. Dios nos reserva altos en el camino, horas, lugares de reposo. Ya lo ha dicho Jesucristo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré, y encontrarán su descanso. Por ello podemos y debemos buscar el reposo de Dios, esforzarnos en entrar en él, como la epístola a los Hebreos nos exhorta. Pero penetremos un poco más a fondo en el sentido de esa noción bíblica del reposo de Dios. Esta expresión, reposo de Dios, no se puede entender solamente como el reposo que Dios nos ofrece, sino también como el reposo que Dios goza. Me explico. Es verdad que es más fácil pensar en la intensa actividad de Dios que en su reposo. Sentimos menos sorpresa cuando escuchamos decir a Cristo: mi Padre y yo obramos sin cesar, que cuando encontramos la expresión, reposo de Dios. Una reflexión sobre el amor podría ayudarnos a entender esta expresión. A primera vista, el amor, porque es impulso, porque es deseo, parece opuesto al reposo. Pero impulso y deseo no lo son todo en el amor, pues este tiende hacia una experiencia que definimos como comunión. En la comunión, el amor se convierte en reposo, un reposo que no es el agotamiento del impulso y del deseo, sino su plenitud en una exaltación gozosa y tranquila. Y esto se verifica en el seno mismo de la vida trinitaria. El Padre y el Hijo se aman con un amor infinito, tienden el uno hacia el otro en un impulso inmenso, inagotable, y se unen y reposan en la unidad del Espíritu Santo. Por ello el Espíritu Santo es también llamado reposo por los padres de la Iglesia. Y, desde luego, ese reposo del Padre y del Hijo no es la extinción de su amor, sino más bien el término en el que su amor encuentra su consumación y su logro, en una exultación infinita, eterna. Si el reposo es la gran aspiración de todo amor y es aquello en lo que el amor se hace pleno, ¿cómo podríamos acceder al reposo espiritual, al reposo de Dios, en esta tierra? Es lo que me gustaría que pudieras entrever. Entre el cristiano y Cristo, el amor, todo amor, es primero impulso y deseo, pero tiende a su perfección, a estar en reposo en la intimidad con el ser amado. El Apocalipsis lo dice en términos concretos: estoy a la puerta llamando. Si alguien me oye y me abre, entraré y comeremos juntos. En el Evangelio de San Juan, Cristo expresa esta misma verdad en términos menos concretos, pero más breves y más fuertes: ustedes en mí y yo en ustedes. Así que ya sobre la tierra Jesucristo, al unirnos a Él, quiere darnos un sabor anticipado de ese reposo de Dios. El que practica fielmente la oración no deja de hacer alguna vez esta experiencia. Los autores espirituales nos hablan de una forma de oración llamada oración de quietud, de reposo. Escucha a uno de ellos: aun cuando el alma que viene a presentarse a la oración suele venir con la intención de ocuparse de algún tema particular, ocurre que a veces se encuentra, sin que sepa cómo,
recogida en el interior de sí misma, con un dulce sentimiento de la presencia de nuestro Señor. Este sentimiento, es verdad, no tiene nada de especial, pero la dulzura que le acompaña persuade al alma de que aquel que ella ama está cerca y viene a darle testimonio del amor de Dios y que ella no debe entonces pensar más que en disfrutar de la dicha que se le ofrece. R.P. de Cloriviere. Y en la medida en que el cristiano llega a orar sin cesar, según el precepto de Cristo, puede muy bien vivir continuamente sin salir del reposo de Dios en el seno mismo de una existencia enormemente agitada. Vayamos más lejos. Ese Cristo hacia el cual tiende nuestro impulso y nuestro deseo no se contenta con introducirnos en su intimidad, quiere llevarnos hasta el Padre en un irreprimible impulso de su amor. Así el alma que se le abandona se encuentra introducida en la intimidad, en la comunión de amor del Padre y del Hijo que es el Espíritu Santo, al que la tradición designa como reposo, fiesta, júbilo eterno, aclamación del amor del Padre y del Hijo. Quizá me respondas, lo que me dice me da vértigo. Estoy muy lejos de una santidad así. Lo admito, pero ese reposo que ya estás conociendo en tu oración, no es como una primera etapa en la ruta hacia el reposo de Dios.